padres necesita ah, voy voy a la Necesitan Nueva York. que vaya, necesitan que Sí. vaya a Nueva York. Ok, Sí. a estar con ellos. Bueno, entonces, Isabela en el carro rumbo a Nueva York. ¿Tomás todavía en la universidad o en dónde? Aquí en Newark. Ah, en la universidad todavía. Ajá. Ujú. Listo. Esperemos a ver qué pasó con la doctora, a ver si apareció o no. ¿Qué pasó? Porque no llegó la señora. Ahí está. Buenas tardes. Ahí ya llegó Sandra, ya te voy a marcar. Bueno, ¿y Carolina en la universidad todavía o en dónde? Sí, ¿Dónde? estoy en mi casa ya está en la entonces. universidad. Ujú, sí. Y tengo un exterminador. Está visitando mi casa en casi 10 minutos. ¿Y entonces qué vas a Y hacer? probablemente necesitará visitar en mi cuarto porque tengo crawl spaces. Ok. Y tenemos, ¿cómo se dice mice en español? Ratones. Tenemos ratones. Ujú, sí, porque nosotros nos les metimos a los ratones a su casa. Bien. Ay, Pues ahora, Sí. sí. Sandra, no te vemos todavía. Ahora te vemos. Hola, perdón, buenas noches. Buenas noches en Barcelona ya. Llegó la hora de la noche ya. Sí, ya. Sí, bueno, y entonces estamos aquí hablando de dónde estamos todos en este momento. Entonces, Avi, ¿dónde está? ¿En qué parte de la universidad o en la casa ya? Estoy en mi casa. Ya en la casa, muy bien. Bueno, estamos esperando a Lauren, no sé qué, pero bueno, son las 32, tenemos que esperar. No podemos esperar más, tenemos que empezar porque no nos alcanza el tiempo. Entonces, buenas tardes. Tengo el honor y el gusto de presentarles a la escritora, ecologista, abogada, guía espiritual, empresaria, madre y mi amiga Sandra Campos Landazábal, autora del libro de La tía, tips, reflejos y otros relatos pre y post pandemia. Es un libro que ya se encuentra en Amazon, si ustedes lo quieren leer, está ya disponible en Amazon para que, si después de esta conversación les fluye la idea de leerlo, de hacer algún tipo de trabajo para la clase con este tema también está opcional. Sandra y yo nos conocemos desde hace muchos años, desde que yo tenía como la edad de ustedes, 23 años, cuando empecé a enseñar inglés en Colombia, en el Instituto Colombo Americano. Y entonces la pobre Sandra quedó tan traumatizada con mi enseñanza de inglés que mejor se fue a Barcelona a aprender catalán, donde lo ha aprendido muy bien. Entonces, lo ha aprendido muy bien, habla el catalán muy bien y el inglés como que el trauma quedó ahí. Entonces, no. Vive en una de las ciudades más lindas del mundo, de las ciudades más interesantes, que yo sé que a Joseph le interesará porque va a ir a estudiar a Barcelona, entonces la charla le va a caer como anillo al dedo, decimos en español, porque habla de un lugar muy bonito para ir a estudiar y a vivir. Entonces ahora ya, sin más, como decimos en inglés, further ado, le paso la palabra a Sandra para que nos cuente un poco sobre su vida en Barcelona, su proceso para convertirse en escritora, y lo que podemos esperar de su libro, de la lectura de su libro, y luego habrá un poquito de oportunidad al final para que ustedes hagan preguntas. Entonces, pero Isabela va en el carro, no es que esté manejando. Yo creí que estaba manejando. Listo, bueno, No, Sandra. no. Listo, dale. Sandrita, por favor, sigue. Hola, buenas noches a todos, buenas noches aquí en Barcelona. Encantadísima de estar con ustedes en este momento y compartir algunas ideas, algunas reflexiones. Y bueno, pues aquí vamos. Muchas gracias, Ulises, por haberme invitado a compartir con tus estudiantes este trabajo editorial y este espacio para hablar de primera mano de las ideas que se encuentran en el libro. Efectivamente, con Ulises nos conocemos hace muchísimo tiempo. No estoy tan vedada en inglés, tampoco tan superstar, pero me puedo defender. Y la verdad que, bueno, sí, el catalán lo domino bastante bien,
pero creo que uno debe aprender de la cultura del sitio donde llega y al máximo sacarle el provecho a los idiomas porque lo ayudan a uno a comunicarse y a conectar con otras culturas. Entonces es maravilloso que estén estudiando español y espero que lo disfruten mucho. Bien, Ulises me ha pedido hablar de dos temas. El primer tema es cómo llegué a escribir un libro. Entonces, yo creo que llegué a escribir un libro en un trabajo interior conmigo misma de salir de ser cobarde, insegura y arribar a creer en lo que estaba pensando y enfrentarme a las páginas en blanco, escribirlo y después ir trabajando en él e ir construyendo confianza. Entonces, la escritura, pues ya lo sabe Ulises porque ya lo ha escuchado, pero seguro que no le iba mal volverlo a escuchar. Pues comenzó desde mi temprana Porque, edad. porque perdóname que te interrumpa, pero es que yo también, como tú, vivo lleno de miedo y me gustaría atreverme a escribir. Gracias. O sea que voy a Pues, aprender más. gracias. Pues el tema es muy sencillo. Hacer en la vida todas las cosas al final son sencillas. El gran reto, como dice justamente Ulises, es vencer el miedo. Y para vencer el miedo, uno no lo consigue enfrentándose, encarándose, ni asumiendo una posición agresiva con el miedo propio, sino seduciéndolo, conquistándolo y haciéndolo su aliado para que lo ayude a llegar a eso que a uno le ilusiona. En el caso de escribir un libro, para que el miedo sea un gran aliado e inspirador, entonces uno lo invita a que sea parte del convite y no que esté luchando contra uno ni uno contra él. Porque al final el miedo está bien que exista porque el miedo está en la parte reptiliana del cerebro humano y es algo que nos ayuda históricamente a defendernos. Es donde está la reacción automática de la huida, del escondernos o de luchar, ¿no? Es decir, es el cerebro, la parte reptiliana que tenemos todos nosotros, donde se encuentra el miedo y el miedo es importante porque desde los primeros primitivos fue el que ayudó a que la vida y la especie humana se desarrollara en la Tierra. Y justamente en mi libro, el libro está estructurado en tres partes. La primera son los reflejos, los tips, el segundo los reflejos y la tercera parte otros relatos. Justamente en los tips, el primero trabajo el miedo, porque el miedo es esencial. Ya retomar el punto del miedo, pero retomando, volviendo al tema de la escritura, pues lo primero que hice en la escritura era escribir mis diarios en la preadolescencia. ¿Y qué escriben en los diarios de adolescente o preadolescente? Pues todo como es complicado porque es una etapa muy difícil en la vida y uno lo ve todo difícil, que se tiene que definir ya, que tiene que escoger, que tiene que ser, que tiene que tenerlo claro. En un momento recibe una presión social y familiar en un momento en que uno no está preparado ni lo tiene claro. Y entonces se crean muchos conflictos en esta etapa de preadolescencia, adolescencia, y el diario es una herramienta que al final es muy útil porque lo que hace uno es volcarse allá, volcar todo lo que siente, todo lo que piensa, sin ningún estrés, porque nunca está uno pensando quién me va a leer, sino que uno desahoga, saca, 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 escribe, escribe, escribe. Entonces esta fue como mi primera parte de encuentro con las letras, con las palabras. Después viene una segunda fase en la juventud y es que ya no me llamaba tanto la atención escribir los diarios, pero me encontré mucho con la poesía. Me gustaba mucho la poesía española, Machado, la poesía latinoamericana, Pablo Neruda. Bueno, hay muchos poetas que García Lorca que me gustaron muchísimo y pues como no escribía para nadie, sino para mí misma, pues escribí poesías, entonces escribí un buen tocho, un buen bloque de poesías durante muchos años y básicamente sacaba todo lo que sentía de joven. Después empezaron mis caminos por la ecología, el interés por la naturaleza, por el planeta, por los animales, las plantas, los seres vivos, los animados, los inanimados. Y entonces en esa búsqueda y en ese trasegar, pues con el tiempo, yo estando aquí en Barcelona,
hice una serie de seminarios internacionales sobre convivencia planetaria. Convidé a varios premios Nobel de alternativos y líderes que movían muchísimas millones de personas. Y nos reunimos aquí y mi vocación era que en lugar de que ellos enseñaran, aprendieran. Porque los líderes globales, mundiales, siempre como, claro, están en la primera línea de mar, pues cuando se reúnen o cuando van a foros o seminarios, van a explicar su experiencia y lo que tienen en la cabeza, que es muy interesante escucharlos, pero nunca tienen tiempo de escucharse los unos a los otros. Entonces se acaban los encuentros, el uno vuelve al África, el otro vuelve a la India, el otro vuelve a Estados Unidos, el otro vuelve a América, regresan a sus sitios de origen y realmente no sé, yo veía que no se escuchaban entre ellos. Entonces la metodología que yo he utilizado en este seminario es que los grandes líderes que aceptan la invitación pues vengan a escucharse y a intercambiar y a dialogar. De esta dinámica salió el primer libro, pero como lo decía en otro momento, la verdad, yo he sido una persona muy miedosa y muy cobarde, es que la verdad, muy miedosa y muy insegura, porque pienso cosas, siento cosas, y luego empieza uno a pensar, y esto tendrá validez, qué dirá la gente, me van a criticar, esto no tiene mucho soporte, esto. Bueno, comienzan a encontrarle una cantidad de pegas y entonces, claro, tenía mucho miedo y era cobarde para escribir mi primer libro sola. Entonces, pues hice lo que hace es un tema de estrategia, pues uno entra a un grupo y se rodea entre personas que más o menos tienen un mismo pensamiento. Y entonces saqué el primer libro, yo hice de editora, pero también escribí. Con mucho susto, pero como que lo puse ahí, ¿no? Ahí va lo mío. Y yo la verdad es que de todas maneras me sentía pequeña al lado de estas personas, de estos personajes. Y bueno, el libro salió, al libro le fue bien, llegaron más seminarios y llegó la posibilidad de hacer otro libro. Entonces yo este libro lo asumí diferente y yo sentía que lo que yo pensaba, que andaba estructurando, pues tenía su peso, por lo menos para mí, lo veía claro, lo veía coherente y además quería comunicarlo. Entonces ya en este segundo libro escribí un ensayo mucho más jugoso, mucho más potente, y pues comencé a recibir buenas críticas del ensayo. Entonces me animé muchísimo más. Y finalmente ese tercer libro, el que acabo de publicar, que comenta Lices que ya está en Amazon, pues fue como el enfrentamiento final conmigo misma, porque al final es el gran trabajo que uno tiene que hacer en esta vida realmente es con uno mismo. Entonces, mi gran trabajo fue aceptar que me daba miedo escribir, pero que ese miedo radicaba en que me provocaba un poco de inseguridad, no estaba tan segura y además no sabía la gente cómo iba a recibir mis palabras, pero después y al lado de eso me revestí de mucha valentía y en la editorial, en la dedicatoria del libro, también me dedico al libro a mí misma por haber sido valiente, porque es que ser valiente eh, tiene su mérito. Y ser valiente, alguien me explicó que no era aquel que no tenía miedo, sino era aquel que entre más miedo tenía, más era capaz de avanzar. Entonces, hay que aceptar el miedo, hay que aceptar la inseguridad, hay que aceptarnos todas esas cosas porque son parte nuestra, pero decirnos con todas esas cosas que yo siento, yo tengo esta historia, tengo esta idea y yo quiero hacerlo y lo voy a hacer, me costará un esfuerzo, pero lo haré. Entonces, para escribir un libro hay tres factores importantes. El primero, hay que tener una idea, algo que hay que narrar, o bien porque es una novela y tienen una historia que explicar, o bien porque es un ensayo, tienen ideas que quieren compartir, por lo que sea. Pero lo primero es tener una idea para arrancar. Lo segundo es investigar y leer. Un gran lector es un gran escritor. Entre más lean, entre más investiguen sobre el tema, la idea que ya tienen, pues más elementos van a tener para escribir. Lo más sencillo para explicarlo es si van a escribir una novela de época, pues hay que investigar sobre la época. Si es la época medieval, pues hay que leer de la época medieval para ver cómo eran los espacios, los vestidos, las relaciones, las cotidianidades y poderlo traducir en el libro.
Y lo tercero, hay que esforzarse, hay que sacarle tiempo y hay que trabajarlo, hay que ponerse enfrente de la hoja en blanco, igual que un pintor que pasa la crisis de ponerse enfrente de un lienzo en blanco, el escritor también lo pasa, pero a veces uno se pone y empieza a garabatear, a escribir, a borrar, a escribir, hasta que al final coge el hilo y ya va soltando, va soltando, va soltando, y va saliendo la historia, y vuelve y lo lee, y vuelve y lo corrige, y vuelve y lo lee, y vuelve y lo corrige, y llega un momento en que uno ya siente que tiene cuerpo, que ya expresa lo que uno quiere, que ya está, ¿no? Que ya está el manuscrito, porque una cosa es el manuscrito y otra cosa es el libro. Cuando uno ya siente que está el manuscrito, es decir, que no ha logrado volcar coherentemente su idea bien trabajada en una serie de hojas, entonces ya, bueno, uno se apoya en equipos profesionales, en un editor, en un mentor, o sea, que son un mentor que viene y te lee el libro y te lo critica cariñosamente, pero es importante. Un editor que te lo lee y te corrige, porque tiene que salir, y sale, y todavía le encuentras cosas de sintaxis y todavía le encuentras cosas de redacción y todo, porque claro, son muchísimas hojas. Entonces, al final, alrededor de los libros siempre hay un equipo humano, hay un grupo de gente que nos va colaborando y el libro sale. Y está muy bien, porque ese espíritu colaborativo yo creo que es como el espíritu del nuevo paradigma de convivencia planetaria, y es que debemos aprender a trabajar en grupos, en colectivo. Entonces, este último trabajo, yo creo que para mí o sea, para mí era como lo mejor de mí puesto en las hojas, lo escrito desde mi cotidianidad, pues que escribe uno, pues uno escribe lo que siente, lo que piensa. Olvídense de todas estas historias de mucha elocuencia, de mucha especialidad. eh, Escriban, y a la medida que escriban, el libro también les va exigiendo cosas, les va exigiendo lectura, les va exigiendo investigación, les va exigiendo redacción, leer otros autores, desarrollar otras ideas. El libro al final también se transforma en un guía. Entonces, de esta manera, pues llegué a escribir este libro, que está dividido en 3 fases. La primera son los tips, que como les comentaba, justamente el primero es el miedo, el segundo los reflejos y lo tercero los relatos. Y está subtitulado como pre y post pandemia, porque para mí son historias que están antes y después de la pandemia, porque es que hablamos de la pandemia como si fuera la hecatombe y el gran cambio del mundo, y la pandemia es un punto más dentro de un proceso que estamos viviendo como humanidad, que desde mi punto de vista es positivo y necesario, y única alternativa para que la humanidad haga conciencia y colectiva y mayoritariamente hagamos un cambio en nuestras virtudes, en nuestros consumos y en nuestros hábitos y en nuestra participación ciudadana. ¿Por qué? Porque como íbamos hasta este momento de la pandemia, íbamos hacia la hecatombe y todavía vamos más o menos en camino. No lo digo yo, antes lo decíamos los ecologistas, ahora hay un documento científico, bueno, hay una base científica muy importante, ya le dejé a Ulises el último documento del IPCC para que lo comparta con ustedes, que es el Panel Interamericano para el Cambio Climático, que es una instancia creada especialmente por Naciones Unidas, porque claro, el tema del cambio climático ya no se puede seguir tapando, es que está aquí, está ahora y no está en las futuras generaciones, nosotros somos los que estamos viviendo ese cambio climático. Entonces, digamos, realmente lo que estamos viviendo es un gran cambio de época, como el cambio del medioevo a la modernidad. Solo que ahora estamos en un cambio de la modernidad a un nuevo paradigma, a un nuevo escenario, a una nueva manera de vivir y convivir como seres humanos en este planeta, que tiene elementos que se está construyendo, y en la medida que más hombres y mujeres van cambiando sus hábitos, sus costumbres, sus prácticas, sus virtudes, pues ese paradigma, ese nuevo espíritu de la época va cogiendo más forma en nuestras cotidianidades y en nuestras realidades. Ahora me explicaré un poco más sobre el tema. El asunto es que en el libro, y ahora lo explicaré de una manera diferente, de adelante hacia atrás,
esta primera parte de los tips, lo que trabaja directamente es la cotidianidad. Por eso el primer tip trabaja miedo. Porque el miedo es bueno tenerlo, pero lo que no es bueno es que nos domine el miedo. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema de la pandemia? El miedo está bien, porque el miedo nos ayuda a sobrevivir, a estar alertas delante del peligro, a correr cuando hay que correr, a escondernos cuando hay que escondernos, o sea, el cerebro reptiliano en marcha. Pero no podemos vivir en estado de permanente miedo, porque el miedo obnubila el pensamiento, porque baja las defensas, porque desgasta el organismo, porque estresa, etcétera, porque nos hace perder el control. Hay que ir a otro punto interno que también es natural, que es el punto de equilibrio, que es natural porque nosotros somos parte de la naturaleza y en la naturaleza el equilibrio y la armonía es lo natural. Entonces, no es que la naturaleza esté en crisis, la naturaleza, el planeta como tal y el clima se volverán a reubicar y volverán a encontrar su equilibrio y continuarán porque la vida lleva millones de años aquí en el planeta antes de nosotros como especie humana y se ha regulado, han habido muchas extinciones, estamos en proceso, ya estamos en marcha la sexta extinción, han habido 5 extinciones y la vida ha vuelto a aparecer en la Tierra y dentro de esa última aparición pues apareció la especie humana. Entonces, con eso lo que quiero decir es que la fuerza de la vida es muy grande y que parte de su fuerza es, ella siempre busca otra vez el equilibrio ¿y para qué busca el equilibrio? Pues porque el equilibrio es necesario para que la vida se preserve, para que la vida se manifieste. Si no hay equilibrio, pues la vida se extingue, que es lo que nos está pasando. Entonces hay que buscar ese punto interior, salir del miedo y hacer el trance hacia el equilibrio. ¿Dónde está el equilibrio? Dentro de nosotros mismos. Cuando logramos hacer ese trance, estamos en equilibrio interior, podemos ver las cosas que nos están pasando desde una perspectiva diferente y comenzar a decidir nuestras cotidianidades, nuestros actos y en general todas nuestras decisiones diferentes, porque yo sé que comparten conmigo la idea de que una cosa es decidir bajo situación de miedo, porque aquí decidimos bajo una situación de sobrevivencia, y otra cosa es decidir desde una posición de equilibrio, porque uno está más tranquilo, la mente más amplia, la perspectiva más amplia y por lo tanto toma las mejores decisiones. Entonces, esto es un tema importantísimo de trabajar para comenzar todo este proceso y el resto de los tips del libro hacen referencia a diferentes aspectos de nuestras vidas que yo creo que es fundamental cambiar, así como este trance del miedo al equilibrio es un cambio, hay muchos aspectos más que hay que cambiar. ¿Por qué? Porque el cambio climático y la crisis entre comillas que estamos viviendo ahora, que para mí más que crisis es una oportunidad de cambio, estas cosas se generan por actores de nivel internacional, pero a ver, de nivel global que tienen una gran capacidad de incidencia. No podemos pensar que nosotros tenemos la misma responsabilidad de esas grandes multinacionales, esas grandes industrias que están contaminando de la manera que lo estamos haciendo, pero tampoco podemos decir que es culpa de ellos, que son unos desgraciados y que se están llevando todo. Cada quien tiene un nivel de responsabilidad y yo creo que nosotros como personas de la calle, del día a día, cotidianas, tenemos que volver a aceptar la parte de responsabilidad que nos corresponde dentro de lo que está pasando, que evidentemente no es la misma responsabilidad que puede tener una multinacional, una gran industria de esas que está contaminando, como sucede en el área de la alimentación, pero sí que tenemos una responsabilidad y en el momento en que aceptamos la responsabilidad, que es la responsabilidad de responder por nuestros actos, cuando aceptamos la responsabilidad también nos empoderamos. ¿Y por qué nos empoderamos? Porque retomamos nuestro poder de cambiar las cosas. ¿Y por qué retomamos el poder de cambiar las cosas? Porque sí que somos dueños de nuestros actos y de nuestras decisiones. O sea, podemos decir, hago esto, he hecho esto, pero ahora no voy a hacer más esto, voy a hacer aquello. Esto es un acto de conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Es darse cuenta de lo que uno está haciendo, es darse cuenta de la incidencia que uno está teniendo con lo que uno hace en el entorno próximo.
Ahora bien, ¿qué pasa? Que millones de hombres y de mujeres afectando con sus actos, sus cotidianidad y su mundo próximo, pues se entreveran, se entretejen en todo el planeta, son millones y crean una realidad u otra realidad. Pero eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando nos empoderamos, cuando aceptamos nuestra responsabilidad y nos empoderamos y comenzamos a cambiar lo que podemos cambiar, pues, nosotros mismos, nuestro entorno, nuestra relación con nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros amigos, nuestro trabajo, dejamos de practicar unas virtudes, disvalores más bien, y comenzamos a practicar unas virtudes, a ser responsables, a ser solidarios, a ser colaborativos, a ser fraternos, en lugar de estar compitiendo, de ser egoístas, de ser individualistas. Y decimos, no, voy a optar por esto, y empieza uno a guiarse más por ese criterio y estas, y estas virtudes. Entonces comienza también a cambiar sus actos, y sus actos también inciden en sus consumos, cambia sus consumos y cambia también su actuar como ciudadano, porque todos somos ciudadanos, y la cosa pública, la política, realmente entendida, bien entendida, viene del sentido griego, que quería decir la cosa pública, la cosa de todos. Entonces, con eso no estoy diciendo, no estoy hablando de política partidista ni nada de esto, estoy diciendo que todos somos, además de seres humanos y personas, a nivel organizativo somos ciudadanos, y está bien participar y enterarnos de la cosa pública, porque eso realmente es en el fondo la política en su sentido original venido de la polis griega. Esta fase de los tips yo creo que es fundamental y es algo que todos podemos hacer, y al final se transforma en la revolución de las pequeñas cosas, pero cuando millones y millones y millones de hombres y mujeres hacen estos cambios, pues es indetenible. O sea, es como mirar una estrella en el firmamento, pero si de pronto se despeja el firmamento y vemos miles y miles y miles de estrellas, pues vamos a ver un firmamento plagado de estrellas. Esto ha sucedido en toda la historia, no solamente ahora. Los cambios no llegan porque llegó un filósofo, un matemático, un político, un grupo y dijo vamos por aquí, vamos por allá, que sí que los hubo, pero ha habido un grupo, una base crítica de pensamiento de personas, de hombres y mujeres que han cambiado su manera de pensar, de sentir y de estar. Entonces, con esto y en resumen, yo creo que es fundamental el empoderarnos, el aceptar primero la parte de nuestra responsabilidad, porque eso además nos hace salir del plan de víctimas, que es horrible. Uno no se puede quedar en el plan de víctima porque es el más, que menos aporta en estos momentos, porque cuando uno es víctima es frágil y es una brizna en manos de las circunstancias. Eso es una vida muy triste. Pero cuando uno se empodera de uno mismo y de sus capacidades y de lo que puede pensar, sentir, soñar y hacer, y empieza a construir, y cada día es una nueva, es como un libro blanco para volver a escribir cosas y avanzar, pues va uno avanzando pasito a pasito, y cuando menos se espera, pues ha avanzado mucho. Esto pasa también con los libros. Muy bien, entonces en la primera parte escribo básicamente eso. Los reflejos, que es la segunda parte, pues hago un énfasis en lo más colectivo, porque esto privado de la vida cotidiana, que es fundamental, al entreverarse con otros, pues entramos en el escenario de lo social, de lo colectivo, y aquí pues aparecen factores más macros, como son la política, la economía y las virtudes socialmente aceptadas por el grupo, y también los paradigmas de convivencia. Y yo específicamente hablo de convivencia planetaria. Entonces, ¿qué es un paradigma? Un paradigma es una forma de pensar y ver el mundo que aún nos la incorporan desde que nacemos y ni siquiera nos la cuestionamos. Por ejemplo, uno dice, el Sol es el centro del sistema solar. ¿Quién va a discutir eso? Nadie. Pues en la época medieval decían que era otro paradigma, decían la Tierra es el centro del universo y de todo el sistema, porque los planetas giran alrededor de la Tierra. Hasta que llegaron los científicos, Copérnico, y acabamos con Newton,
y con sus observaciones y análisis dijeron, no, el centro no es la Tierra, es un sistema heliocéntrico, es el Sol el centro de esto. Entonces, eso que hoy en día nos parece tan obvio, que el Sol es el centro del sistema solar, en la época medieval no era obvio, pero no solamente no era obvio, era la base de un poder, que era el poder de la Iglesia, que fue la que mandó, la que gobernaba y la poderosa en la época medieval. Entonces, la Iglesia decía, es un dogma de fe, la tierra es el centro, el hombre, la tierra es el centro y la divinidad es el centro, y nosotros como iglesia pues somos los receptores de Dios, de esta divinidad, somos sus representantes aquí en la tierra, y por lo tanto todo lo que decimos nosotros es lo correcto, y si la gente lo contradice, pues no lo contradigan, porque es un dogma de fe. ¿Qué pasa? Llegan los científicos y dicen, empiezan a cuestionar desde sus estudios científicos ese dogma de fe. ¿Y qué pasa? Pues dicen, pues es que no es un dogma de fe, porque mire lo que están diciendo, lo que está diciendo el telescopio, pero mire lo que están diciendo las observaciones científicas. Y entonces, ese gran movimiento que hubo a nivel científico entró a cuestionar la esencia de ese paradigma medieval, y ese paradigma medieval termina por caerse con todo su feudalismo y su gran poder. En ese momento, ¿quién se iba a imaginar que eso se iba a caer? Ninguno de los poderosos se imaginó, de los poderosos feudales se imaginó que eso se iba a caer, y se cayó. Entonces, al ser cuestionado el poder, ese poder empieza a resquebrajarse y cae, porque claro, ya la iglesia no puede imponerse simplemente porque es un dogma de fe, porque está también todos los aportes y contribuciones de la ciencia, que no solamente están en el campo científico, sino que también entran en el campo del pensamiento, con René Descartes y todo este movimiento de pensadores. Entonces se instala un nuevo paradigma, o sea, una nueva manera de pensar en la cual hemos nacido nosotros como generación, y hay muchas cosas que ni nos hemos cuestionado, sino que automáticamente nos las han instalado en nuestro cerebro. Y nosotros como generación de humanos viva estamos viviendo un cambio, un nuevo cambio de época, que es el cambio de esta, digamos, como modernidad, de este modelo en que hemos nacido y estamos viviendo, hacia otro que no se acaba de consolidar, no se acaba de construir, pero que está aquí. Es otro modelo de vivir y de convivir, otro paradigma que yo personalmente espero que termine por imponerse, pero no en el sentido de la imposición, sino de la aceptación y de la construcción colectiva, porque la única alternativa que tenemos como raza humana de continuar en la Tierra viviendo junto a otras especies. Entonces es un paradigma que tiene por centro, los paradigmas siempre tienen una esencia que lo hace eso y no otra cosa, y este tiene por esencia la red de la vida, es decir, todas las especies vivas interconectadas, porque estamos interconectadas, estamos interrelacionadas, y para existir nos debemos los unos a los otros. Entonces, dentro de la modernidad y todo este pensamiento científico y racionalista, se llegó a un punto que se desligó el ser humano de la naturaleza, y entonces nos pensamos que éramos nosotros los dueños de esa naturaleza, que la podíamos subyugar, que podíamos hacer con ella todo lo que queríamos, y lo que hemos hecho y logrado es este cambio climático, que ese documento que les digo es muy bueno, porque acabo de salir hace como 6 semanas, y antes de eso llevaban 3 décadas los ecologistas diciendo lo mismo, pero ahora que lo están diciendo los científicos, la ONU, es muy importante porque es una base de institucionalidad, que lo que se estaba diciendo desde hace décadas que iba a pasar y que ahora está pasando, pues que lo institucionalice, porque estamos en un momento en que todavía podemos girar, que todavía podemos cambiar. Pero si no lo hacemos, seguimos el camino que vamos, inevitable hacia la hecatombe. Hay otro informe científico que explica que hay 7 fronteras, que son las fronteras necesarias para que la vida humana exista sobre la Tierra. De esas 7 fronteras ya hemos pasado 4 fronteras.
pero todavía podemos, una de esas la extinción de las especies, o sea, hay miles y miles de especies que se han extinguido, esto ya no vuelven, pero con lo que queda todavía podemos. Entonces, como todavía podemos, todavía hay tiempo, todavía estamos vivos y la vida es hermosa, vale la pena, pues hay que apostarle para hacer el giro, y esto se hace tomando conciencia, tanto individual en nuestros actos cotidianos, de lo que hablo en los tips, como colectiva, que es lo que hablo en los reflejos. Ahora bien, para alegría de todos nosotros, ya hay millones de hombres y de mujeres que actualmente ya están trabajando. Hay ciudades que están cambiando cosas, hay países que están cambiando, hay muchos inconscientes también, pero también hay mucha gente que está haciendo, y les sugería a sus otros compañeros y les sugiero también a ustedes, que ahora lo pondré, mirar la película Mañana, porque Mañana es una película que hicieron unos franceses y muestran experiencias de gente que está haciendo cosas muy potentes, incluso en diferentes países, también en Estados Unidos, y creo que vale la pena verla. No está en Netflix, está en Amazon Prime. No sé si pueda compartir el enlace, pero le pasaré a Ulises la información para que se las pase. Porque claro, tenemos que mirar los referentes positivos, y fortalecernos y fortalecer lo positivo, y más allá de lo positivo y más allá de lo optimista, lo que realmente podemos ver que se está haciendo y que está funcionando. Esa es como la segunda parte del libro. Yo creo que esa nueva civilización está aquí, se está construyendo por hombres y mujeres por todo el planeta, pero no solamente los que estamos actualmente vivos. Yo me siento parte de ese grupo de personas, de millones, o sea que son millones. Faltan muchos más, pero ya hay muchos, faltan muchísimos. Espera ver también cada vez como que se van sumando más. Pero también están los antecesores, están mucha gente en estas décadas que han trabajado, los ecologistas, las feministas, los pacifistas. Hay muchos, los movimientos sociales pacifistas, o sea, hay muchas gentes, personas que a través de estas décadas han estado trabajando por otros valores, otras maneras de vivir que no han sido las dominantes. Y también a nivel milenario existen culturas que nos han enseñado otra manera de vivir, venidas del Tíbet, de Oriente, de China, de la India, de Japón milenario, de las culturas indígenas. Y fíjense en ustedes que el común denominador que tienen todas estas cosmovisiones es su directo arraigo, enlace y conexión con la naturaleza. Entonces, de esto habla el libro, y la última parte, que son los relatos, pues tienen que ver con las maneras como yo le explicaba a mi hija cuando era pequeña y la preparaba para este momento, porque yo sí que tenía conciencia de que nosotros como generación de humanos vivos viviríamos este momento de cambio y era inevitable, ya se venía a vivir. Entonces, eran cuentos, porque normalmente uno le lee a los niños cuentos para que se queden dormidos. Y yo pensé, hay que escribirle cuentos a los papás para que se despierten, porque los que están dormidos son los papás, y no dormidos físicamente, sino a nivel mental. Estamos metidos como en un Matrix. Y la película aquella, que también la cito en mi libro, es una realidad virtual. Y la única manera de salir de ahí es a través de un proceso de conciencia. Y para hacer conciencia hay que hacer un trabajo personal, un trabajo interior. Entonces, yo pienso que mi trabajo como madre en ese sentido, sinceramente creo que hice bastante bien. La perfección no creo que exista en los humanos, pero hice bastante bien, sí. Y lo cierto es que mi hija es una adolescente que yo pienso que está gestionando muy bien el tema de la pandemia, porque la está gestionando no desde el miedo, sino de la responsabilidad y del cuidado. Entonces, tenemos una vida normal, hemos avanzado mucho en este año y medio, hemos aprendido muchísimo, y pues hemos ido llevando a la práctica las cosas que de niña le enseñaba. Esos son como los contenidos del libro. Pues está mucho más detallado y tal en el libro, que pues si quieren los convido a que lo lean. Y bueno, creo que estas eran como las ideas básicas que quería Ulises que yo les compartiera, como la experiencia de cómo llegué a escribir un libro, pues fue esta, pues fue desde el miedo y siendo valiente en el sentido
de que valiente es aquel que entre más miedo tiene, más avanza, teniendo uno una idea clara, teniendo uno un trabajo claro, teniendo uno la decisión de esforzarse y conseguirlo, y saber que muchas veces pues se cae, no avanza, pero uno vuelve y se levanta, y con ese levantarse adquiere más experiencia, y con esa experiencia sigue adelante. Ahora no me acuerdo qué científico fue, se me escapa el nombre, pero me agrada muchísimo, que decía, las 2300 veces que me equivoqué no fueron equivocaciones, fueron 2300 pasos en un proceso para poder llegar a mi objetivo. Siempre que se adquiera la experiencia, ¿no? Porque si no, pues no sirve de nada el ensayo y error. Bueno, yo lo dejaría aquí, Ulises, si te parece. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Sandra. Entonces les doy la palabra. Empezamos. No sé quién quiera empezar con las preguntas. Levantan la mano para que yo pueda ver. Y si ustedes listo, doctora, por favor. Tengo mi futura doctora acá. Entonces, Shivani va a empezar, por favor. Gracias para hablar con la clase. Y tengo una pregunta. He oído cómo la pandemia fue en los Estados Unidos y otros países como Italia, pero ¿cómo le fue en España? Pues la pandemia es un tema planetario, o sea que a todos nos va igualmente o bien o mal, porque es una experiencia, fíjate que es una experiencia súper interesante, porque nos ha puesto a todos en la misma línea, a entender que somos humanos, y solo en el momento en que nos entendamos como un cuerpo de fráteres, continuaremos adelante. Entonces a ningún país le va bien ni le va mal. A todos los países le van, y al final le irá de una manera u otra a la especie. ¿Que cómo se ha gestionado? Pues lo han gestionado como todos los países, teniendo, claro, teniendo medidas, pero también la Unión Europea ha distribuido muchísimo dinero para soportar la parte económica. Es decir, las personas que tienen, que no pueden, no van a las empresas a trabajar, pues les dan un subsidio. Bueno, esto ha amortizado que el golpe económico a nivel social sea más grande de lo que de todas maneras ha sido. Es que yo también pienso que yo vivo la pandemia de una manera distinta, en el sentido que para mí, yo he vivido mi vida muy tranquila en este año y medio. Tuve mucho miedo cuando comenzó porque no sabía qué pasaba, pero cuando entendí lo que estaba pasando, que fue justo cuando empecé a escribir el libro, empecé a trabajarme a mí misma y a buscar ese equilibrio, y cuando lo encontré, pues comencé a escribir y a compartir la importancia de esa tranquilidad para llevar las vidas de una manera diferente, y entender que realmente lo que estamos viviendo es un cambio de época y de paradigma, y que dentro de eso se ha presentado puntualmente una pandemia, resultado del mismo cambio climático, porque el virus ha escalado especies, porque como hemos acabado especies, entonces se ha aplanado la pirámide, pero realmente en el fondo, fíjate que el virus como tal, pues míralo de otra perspectiva, míralo como un maestro. La vida tiene dos maneras de enseñarnos, y los invito a que cada uno mire su propia experiencia, y es, o uno hace conciencia y cambia, entonces uno dice, ostras, tal cosa, voy a cambiar, y entonces empieza a trabajar para ese cambio, o no cambia, y la vida le hace a uno cambiar, pero con experiencias duras, con la muerte, con la pérdida, con el fracaso, con cosas duras. Y uno al final termina cambiando, y esto es parte de la filosofía de los pitagóricos, de esta escuela filosófica griega, pero son las maneras como uno al final aprende, ¿no? O por conciencia o por experiencias muy fuertes. Entonces, la humanidad teníamos un checking list de cosas que teníamos que hacer, y no la hicimos mayoritariamente, porque mucha gente sí la fue haciendo. Y entonces, puesto en peligro y en desequilibrio todo el ecosistema, ¿qué pasa? Es como si, estoy hablando figuradamente, como si imagínense que ese COVID es un maestro rígido
que vino a enseñarnos de una manera muy rígida, muy dura y muy dolorosa para hacer un cambio que no habíamos querido hacer como humanidad, porque además muchos ni éramos conscientes de lo que estábamos haciendo, porque estábamos dentro de un paradigma, dentro de un matrix, de una manera de ver el mundo. Entonces, la única alternativa que tenemos en este momento es reestructurarnos, reorganizarnos y cambiar nuestros hábitos, nuestras prácticas y reconstruir la vida de una manera distinta, porque no hay paso atrás, y no desde la angustia, sino desde la alegría que permiten las crisis, y es que toda crisis es una oportunidad de cambio. Y evidentemente sí que estamos viviendo una crisis, pero es una oportunidad de cambio, y es la oportunidad que nos va a permitir a la humanidad continuar con las siguientes generaciones de humanos aquí en el planeta, y no que se extinga la especie. ¿Por qué? Porque no hay condiciones. ¿Y ustedes dirán tan alarmista? No, 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 ya no soy alarmista. Ahí está el documento. Imagínense que se derrita todo el hielo que hay en Rusia y sobre no solamente en Rusia, estoy hablando de un caso, porque hay por todo el planeta. Y salga todo el gas metano que está por millones de años enterrado ahí abajo. La especie humana no conocemos la atmósfera con una carga de metano de estos niveles. Entonces, ¿por qué se derrite el hielo? Por el cambio climático. ¿Pero por qué se está dando el cambio climático? Y aquí lo aporta este documento que les estoy recomendando, por la acción humana. ¿Y qué es la acción humana? Pues cada uno de los hombres y mujeres que estamos haciendo, que contaminamos, desechamos, cogemos el coche cuantas veces no lo necesitamos, hasta pasear el perro. Yo he visto a gente paseando, esto es el colmo, paseando en el coche con el perro y lo llevan lo llevan de la correa a la ventanilla. Es que hemos llegado a un nivel de inconsciencia brutal. Y todo eso sumado por miles y millones de hombres y mujeres haciendo lo mismo, pues hemos provocado lo que se ha provocado. Entonces, a tu pregunta, mi respuesta es que no podemos ver el tema segmentado, qué pasa en cada país. Tenemos que cambiar de mentalidad y asumirnos como humanos. Entonces la pregunta tendría que ser, nosotros como especie humana, ¿cómo estamos, no enfrentando, porque tampoco es contienda, cómo nos estamos relacionando con esta nueva situación? ¿Cómo nos estamos relacionando con este nuevo escenario? Y cómo juntos vamos a salir adelante a un nuevo escenario, porque efectivamente en el escenario que estamos viviendo no es viable. Entre otras cosas, porque nos estamos consumiendo el planeta más veces de lo que el mismo planeta se puede renovar. Y de esto no entro ahora a hablar porque es otro tema que también trabajo en el libro, pero me extendería mucho. Listo, gracias. Esperemos a ver quién más quiere preguntar. Bueno, está Carolina y luego Joseph. Entonces, Sandrita, porfa, trata de Vale. la respuesta lo más corta para que podamos escucharla. Adelante, Carolina. Mi padre quiere ser un escritor. ¿Cuál es lo más importante que debe saber? Él no tiene la formación formal de escritor y ha tenido otro trabajo, ha trabajado como financiero toda su vida y la escritura es muy diferente. Mira, tú le dices a tu padre que se ponga en un sitio que le agrade mucho, en un estado que le agrade mucho, coja una plantilla de escribir libros, que ahí le puse varios al profe Ulises para que les comparta como un regalo y escriban todo su primer libro, que empiece a escribir, porque seguro que él ya tiene adentro lo que quiere, ¿no? Y que escoja un tema que le inspire y comience a escribir. Y entonces ya el ejercicio de la escritura lo va llevando a ir desarrollando el libro. Pero lo primero, lo más importante, es que comience a hacerlo. Si él tiene el deseo, tiene el sueño y tiene ahora el tiempo, es hacerlo, es hacer la rutina, todos los días, mira, a tal hora me siento a escribir. Hay días que no le escribirá ni una palabra, pero a lo mejor sí irá a leer un libro o algo que tiene que ver con el tema, y poco a poco lo irá desarrollando, y al paso de los días pues irá viendo que hay muchas letras, muchas palabras en esas hojas, se irá entusiasmando y pues ya irá escribiendo más. O sea que mi recomendación es que se siente
y empiece a escribir no pensando en nada, sino en su idea y vaya escribiendo, escribiendo. El ejercicio de la escritura. Listo, gracias. Joseph, por favor. Primero, gracias por hablar sobre su consejero sobre los efectos del cambio climático. Y mi pregunta es, ¿cómo ha sido la respuesta del gobierno de España sobre el clima? Sí. Sí, bueno, España está dentro de unas directrices de la Unión Europea. Entonces, en esa Asamblea Europea se van concertando todas las políticas. Pero luego a nivel del Estado de España, pues están las comunidades. Yo vivo específicamente en la comunidad de Cataluña y las ciudades, pues, las comunidades pues tienen sus ciudades. Aquí está Barcelona y la verdad es que aquí hay mucha conciencia, hay mucha sensibilidad, pero además hay mucho trabajo barrial, hay mucho trabajo organizativo, hay muchas asociaciones, hay muchas organizaciones. Entonces, Barcelona es una ciudad cosmopolita donde también bullen muchísimo todas estas ideas y por lo tanto una gestión a nivel de la alcaldía cuenta con aliados interlocutores a nivel ciudadano porque están haciendo sus trabajos en ese sentido. Entonces, yo pienso que Barcelona, bueno, Cataluña y Barcelona especialmente, pues es como una ciudad que históricamente ha marcado unas pautas de cambio y de pensamiento diferente, y de ecología y de compromiso y de movilización ciudadana, pues muy importantes. Listo, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues como yo creo que ya estamos sobre el tiempo, muchísimas gracias a todos. Sandra, muchas gracias. Yo no sé a qué hora es en Barcelona, a las 9 de la noche. Sí. Exacto, entonces ya es hora de ir a descansar. Mil gracias a todos por sacar tiempo. Espero que pasen una excelente semana de Acción de Gracias. Y como siempre, mil gracias por la oportunidad de poderles enseñar y de poder compartir con ustedes lo que hemos aprendido. Les dejo en la página, como la clase de hoy, les voy a poner el vínculo de la conversación, que la subiré a YouTube. Y luego habrán unos vínculos que son los que nos ha compartido la escritora para que ustedes puedan participar en su blog, puedan leer el documento que ella habla de que ha publicado las Naciones Unidas y sigan en este tema interesante. Me gustaría ver los comentarios de ustedes en el blog de la escritora y que sigan. Y ya saben, el libro está a disposición, si lo pueden comprar y quieren hacer algo para la clase, magnífico. Muchas gracias y feliz Acción de Gracias. Le doy la palabra a Sandra para que se despida. Sí, bueno, está en Amazon. Si lo quieren leer, pues lindo. Y si no, de todas maneras, Amazon les da la posibilidad de leer unas páginas. Y si lo leen y me ponen estrellitas, pues muchas gracias. Y pues muy agradecida contigo, Ulises, por haber abierto este espacio y con todos ustedes por su interés. Y bueno, cualquier cosa, iniciativa que tengan con el profesor Ulises, pues aquí estamos encantadísimos de compartir. Sí, por allá te mandaré a Joseph para que lo invites a un café y charlen más del tema del cambio climático. Bienvenido. Listo. Un abrazo a todos y feliz semana de Acción de Gracias. Un abrazo y feliz semana de Acción de Gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao. Adiós. Adiós. Chao, que duermas. Te dejo para que duermas ahora sí. Gracias. Chao, Ulises. Bueno, chao, feliz.